anunciado que enviará nuevas preguntas a la Corte Constitucional para el referéndum y consulta popular. La pregunta con la que quiero comenzar esta entrevista al doctor Ismael Quintana es la siguiente. Desde su respetable opinión, ¿qué hizo que 4 de las preguntas del referendo y consulta popular enviadas por el Ejecutivo a la Corte no lograran la aprobación de esta institución? Bueno, querida Luisa, buenos días, un abrazo para usted a la distancia y por supuesto también un saludo cariñoso a la audiencia de DWQ Radio. Ofrezco disculpas porque tengo un problema con la cámara y no la puedo encender. Y yo creo que es una suma de equivocaciones que vienen de lado y lado. El hecho de que todas las preguntas que el presidente ha planteado con una sugerencia de que puedan ser aptas de ser tramitadas vía enmienda, no hayan sido calificadas de esa manera por parte de la Corte. Por un lado, totalmente en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, donde el equipo jurídico del presidente, lo voy a decir coloquialmente, le hace meter las de andar, insistiendo en una vía que la Corte Constitucional ya ha señalado desde hace años, no anteayer, sino desde el año 2019, que no es posible entablarse para cristalizar una reforma constitucional que busque la desaparición de este mal experimento que nos heredó el correísmo. La Corte desde el año 2019, Luisa, ha sido consistente en determinar que si se busca la desaparición del CPCCS, la vía adecuada para cristalizar esa modificación no es la enmienda, sino la reforma parcial. Y el equipo jurídico del presidente en esta ocasión insiste en que, a juicio de ellos, la vía era la de la enmienda. Entonces, en este punto, respecto a esta pregunta, era previsible que la Corte Constitucional adoptase la decisión que finalmente conocemos que se tomó. Doctor Quintana. Le ha vuelto a decir al presidente que en este caso la vía no es la de la enmienda, sino que si quiere la desaparición del CPCCS, tiene que plantearse la vía de la reforma parcial. Ahora, doctor Quintana, permítame político, aquí, doctor Quintana, cuando hablamos de reforma parcial, para que nuestros oyentes puedan tener claro, sé que la vía enmienda era a través de que la gente se pronuncie de manera directa o el soberano sobre si quiere o no que desaparezca este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero cuando se dice que tendría que ser vía reforma parcial, ¿esto qué implica? Implica la combinación de dos procedimientos, porque según el artículo 442 de la Constitución, para que prospere la vía de la reforma parcial, usted requiere que exista un tratamiento parlamentario previo, es decir, la propuesta debe ser presentada ante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la debe discutir en 2 debates con un plazo de espera de al menos 90 días entre primer y segundo debate, y solo si la propuesta es aprobada en segundo debate en la Asamblea Nacional, nos vamos en los siguientes 45 días a una consulta popular, a un referéndum que nosotros denominamos ratificatorio o no de lo que la Asamblea Nacional previamente haya discutido y haya aprobado. Es más o menos el trámite que hemos visto que se ha seguido para el caso de las bases militares y para el caso del retiro del financiamiento estatal de la política. Ok, entonces, me queda claro. Eso es lo que le ha dicho la Corte que hay que hacer con el tema CPCCS, y me parece que el presidente, que sí tiene mayoría parlamentaria, debiera ceñirse a ese procedimiento. Yo entiendo, digamos, que la intención probablemente del jefe del Estado era esquivar la vía de la reforma parcial porque tal vez temen en Carondelet que esta propuesta no tenga la acogida que han tenido otras propuestas que ha elaborado el presidente de la República. Pero esa es la vía. Bien, me queda claro esa parte. Vamos ahora con la intención del Ejecutivo de poder llevar hacia un juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional. A eso también la Corte ha dicho no califica, no es viable, no tienen luz verde. ¿Por qué? Porque hay una preocupación, o al menos eso es lo que se ha transmitido por parte de quienes han impulsado esta propuesta, de que la Corte no tiene ningún control,
que es casi como que una corte imperial, que puede hacer lo que le da la gana y que nadie la controla. ¿Es verdad que no hay controles por parte de algún organismo o institución que supervise y controle si los magistrados están actuando correctamente en materia de interpretación de cada una de las leyes o de los proyectos de ley o de las preguntas o planteamientos para ir a una consulta popular o referendo? ¿O es verdad que hacen lo que les da la gana? Creo que lo preciso es decir que esta es una corte exenta de cualquier clase de control administrativo y de carácter político. No es una corte exenta de responsabilidad en lo penal, en lo civil, porque la Constitución mismo establece que deben responder en esos ámbitos por las incorrecciones en sus ejecutorias, en sus decisiones. Pero la propia Constitución, en el artículo 431, establece que no es viable el juicio político a los miembros de la Corte, lo prohíbe expresamente. Y de hecho, el fallo 725 RC termina ratificando aquellos. A mí me ha llamado poderosamente la atención, querida Luisa, que se reconozca en una decisión que ellos son prácticamente intocables y que el principio de responsabilidad entonces aplica para cualquier servidor público menos para un miembro de la Corte Constitucional. Usted revisa ahí algunos párrafos que medio tratan de justificar la toma de esta decisión que supone, desde mi punto de vista, un injustificado autoblindaje que la Corte se da a sí misma, porque aquí lo cuestionable debe ser, en primer lugar, el hecho de que esta pregunta, que de suyo comprometía la imparcialidad de los miembros de la Corte, debía no ser tratada. Eso es lo primero que yo creo que debió haber pasado acá, para garantizar la imparcialidad en la toma de la decisión. De hecho, la Constitución, en el artículo 232, expresamente establece que en tratándose de órganos colegiados, cuando la toma de una decisión dentro de esos órganos colegiados va a suponer un conflicto de intereses entre la entidad para la que prestan servicios y los miembros de ese órgano colegiado, hay un deber de abstención de tomar la decisión. Y a la Corte se le cayó esa norma constitucional en esta ocasión. Entonces, más allá de este blindaje que supone que ellos resuelven un tema que les beneficia a ellos, ¿no? Me parece que la Corte termina dando más razones de carácter político que razones de carácter jurídico. Y fíjese usted, Luisa, que de las 4 preguntas que fueron analizadas en este dictamen por parte de la Corte, esta es la única en la cual la Corte no le dice al presidente de la República cuál es directa y derechamente el mecanismo que se debe implementar para cristalizar la modificación constitucional. En las 2 primeras le dice, presidente, la vía es la de la enmienda. En las otras le dice, en la del CPCCS le dice, presidente, la vía sería la de la reforma parcial. Pero cuando llega al análisis de su propia pregunta, de su propio juicio político, la Corte simplemente le dice en el párrafo final que la vía de la enmienda no es apta para ser tramitada la propuesta del juicio político. De tal manera que se le rechaza la pregunta con base en ese señalamiento, sin llegar a determinar claramente cuál es la vía que habría que seguir. Trata de decirle o de insinuarle al jefe del Estado que al alterar, a juicio de la Corte, esta propuesta, la estructura fundamental de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado, parecería que la Corte le está sugiriendo entre líneas que opte por la vía de la reforma parcial. Porque además incluso la Corte en el párrafo 141 termina diciendo algo que muchos sostuvimos durante varias semanas, que era el hecho de que el sistema interamericano de derechos humanos no proscribe los juicios políticos a las altas cortes, pero que hay ciertas condicionantes que hay que observar y que son rigurosas: causales objetivas, causales delimitadas, causales comprobables y unas garantías de debido proceso reforzadas. De hecho, la Corte le pone entre líneas 2 causales. Si usted revisa el párrafo 141, Luisa, del dictamen, la Corte le dice que el juicio político a los miembros de esa magistratura sería posible solo por 2 causales: infracciones constitucionales y el cometimiento de delitos derivados del ejercicio del cargo.
Entonces ahí viene la responsabilidad también del presidente, porque claro, he cuestionado la decisión de la Corte porque creo que es una decisión de autoconveniencia. Pero en esto también el presidente tiene su cuota de responsabilidad, o más bien dicho, el equipo jurídico del presidente, que redactó un anexo digno de un estudiante tal vez de primer semestre de Derecho, con causales totalmente ambiguas, otras absolutamente inútiles, estableciendo un quórum parlamentario que colocaba a los miembros de la Corte en una situación de desigualdad respecto de otras autoridades que son también sujetos de juicio político y para cuya censura y destitución se requiere al menos el voto conforme de los 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Entonces creo que aquí hay una oportunidad maravillosa para que el presidente rectifique la redacción del anexo, corrija las causales. Es más, yo colocaría las causales que expresa y tajantemente la Corte le está indicando en el párrafo 141 del dictamen, agregaría el tema de la mayoría calificada para la censura y destitución, y con eso yo me iría por la vía de la reforma parcial. Si es que hay realmente en el gobierno y en el presidente de la República un interés real de hacer efectivo el principio constitucional de responsabilidad, que yo creo que sí debe hacerse efectivo respecto de una Corte Constitucional que hasta cierto punto, Luisa, y usted lo decía a modo de inquietud, se ha tornado en este país intocable, porque evidentemente si usted pesca a un juez vendiendo un fallo o cometiendo un delito, usted lo va a procesar penalmente. Nadie ha dicho que los jueces de la Corte son intocables desde el punto de vista penal, salvo el caso del prevaricato, ¿ah? Porque cualquier juez en este país es sujeto pasivo de prevaricato, menos los miembros de la Corte. Entonces, esas autocoronitas que ellos se han dado en varios pronunciamientos son los que, a mi juicio, van justificando que deba haber un contrapeso desde lo político que les haga a ellos responsables por esta clase de incorrecciones, Ok, retardos injustificados en el despacho de casos en los cuales el magistrado de la Corte tiene un interés al menos indirecto, si no directo, en la toma de la decisión y debiendo excusarse, no lo hace. Son casos en los cuales hay necesidad de imponer una responsabilidad de carácter político. siendo así, entonces, la forma para poder volver a presentar esta pregunta sería reformulando el anexo. Creo que sí, concretando causales, como dice la Corte, objetivas, comprobables, cerradas, con una mayoría calificada y determinando lo que, eso sí decía el anexo, hay que ser muy en eso, muy objetivos, la proscripción de que se instaure un juicio político contra cualquiera de los miembros de la Corte con ocasión de la toma de una decisión. Creo que si eso se hace en Carondelet, la propuesta debiera ser pasada por la Corte como una propuesta apta de tramitarse por la vía de la reforma parcial. Y yo espero que el presidente insista en esta pregunta, porque caso contrario, lo otro, es decir, desistir de esta pregunta, supondría que el presidente solamente ejerció su facultad constitucional de iniciativa de reforma constitucional con la finalidad de amedrentar o de presionar a los jueces de la Corte en el contexto en el que los miembros de esta magistratura están analizando las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Quiero pensar que eso no es así y que realmente el presidente de la República estima que los miembros de la Corte deben someterse a un control de carácter político parlamentario, con lo Ahora, cual yo estoy plenamente de acuerdo. hay otras dos preguntas a las que también descalificó. La una tiene que ver con el tema de la castración química para violadores y una segunda con relación a impedir o a prohibir que los casinos se reabran en hoteles de lujo. Aquí tampoco era viable, no fue bien fundamentada ambas preguntas. ¿Por qué no? ¿Cómo interpretar la decisión de la Corte en este sentido? ¿Y qué es lo que ellos han esgrimido de manera puntual? A ver, voy con la castración química y el registro de violadores. Luisa, creo que esta era una de las preguntas que estaba bastante bien redactada. No creo que haya una responsabilidad que deba atribuírsele al presidente o su equipo de asesores jurídicos. Aquí me parece que la Corte vuelve a poner sobre la mesa sus evidentes sesgos ideológicos respecto de temas que no están en la agenda de los integrantes de la Corte. Porque cuando para la Corte el tema es el aborto, cuando para la Corte el tema es el matrimonio homosexual,
cuando para la Corte el tema es el río Machángara, el habeas corpus a favor de una mona choronga. Para ese tipo de temas, la Corte es expedita, muy flexible y rápida en resolver las cosas. Pero cuando se trata de resolver temas que se refieren a la protección de los derechos, por ejemplo, en este caso, de las víctimas de delitos tan atroces, Luisa, como la violación y la agresión sexual, la Corte le ha dado la espalda. Por eso yo hablo de sesgo ideológico. ¿Cómo puede usted entender, Luisa, que para una Corte pese más en la balanza los derechos de un violador, su derecho a no ser discriminado, su derecho a supuestamente no ser estigmatizado por su pasado judicial, que los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes, y en general de las personas, mujeres, que son víctimas a diario de un delito de violación de carácter sexual? Porque la Corte aquí tenía la obligación de colocar en una balanza estos dos bienes jurídicos protegidos y de determinar cuál tiene una primacía por sobre otro. Y la respuesta no estaba sujeta a ninguna interpretación, Luisa, porque el artículo 45 de la Constitución establece claramente el principio del interés superior de los niños, de las niñas y los adolescentes. Constitucionalmente, este es el único caso en el cual hay prevalencia de unos derechos por sobre otros. Pero para la Corte esto no ha tenido ninguna relevancia, porque para la Corte sigue siendo peligrosísimo y discriminatorio el hecho de que usted establezca un registro de violadores que en países civilizados como Estados Unidos es absolutamente normal. Que usted impida que alguien que ha sido condenado por violación vuelva a ejercer actividades con personas vulnerables en ese sentido. Acá no, acá la Corte no da vía libre a esta pregunta, simplemente porque cree que los derechos del violador están por encima de los derechos de las verdaderas víctimas del delito. Y con el caso de la castración química, francamente, la cosa a mí me parece escandalosa, porque parece que para ser miembro de la Corte ha sido necesario ser urólogo, psiquiatra o psicólogo, porque el argumento para desestimar la pregunta es que a juicio de la Corte no se ha presentado suficiente evidencia técnica, médica, científica que le demuestre a la Corte que la implementación del mecanismo de la castración química ayuda a bajar los índices de reincidencia en el cometimiento de esta clase de delitos. Entonces, jueces convertidos en psiquiatras, en médicos y en psicólogos. De tal manera que aquí me parece que es una clara muestra incluso de por qué los miembros de la Corte deben ser sometidos a juicio político. No podemos seguir en un país donde 9 personas sigan gobernando sin tener legitimidad democrática. Yo sé que muchos colegas me dirán, uy, abogado constitucionalista que se entera que la Corte es un órgano contramayoritario y que es freno al poder. Por supuesto que sí, pero eso no supone que la Corte está por encima de la norma que está llamada a proteger. Acá estamos entrando en una ola de novelería jurídica en la cual, lamentablemente, Luisa, la Constitución no es lo que dice la norma que es, sino lo que la Corte quiere que diga, o lo que los miembros de la Corte aspiran a que la Constitución diga y creen que dice. Ah, no, la Constitución protege al violador, no protege a los niños. Vea, en el dictamen no se dice ni pío sobre el tema del interés superior del menor, pero es que esto es increíble. Entonces, francamente, aquí no hay error del presidente, aquí sencillamente hay una decisión que de algún modo ha impreso un sesgo ideológico por sobre lo que la propia Constitución establece. El presidente planteaba la vía de la reforma parcial. Yo no creo que esta pregunta suponga restricción de derechos. La castración química no es, y volvemos a insistir en esto, lo han dicho los especialistas, un procedimiento médico que suponga la amputación o la extirpación de algún órgano del cuerpo humano, sino la administración de un fármaco que además reconoce la propia Corte en su fallo es totalmente reversible. De ahí a que la Corte le parezca insuficiente la evidencia a nivel comparado, me parece que es un argumento que escapa además al ámbito de sus competencias. Lamento profundamente que la Corte haya desestimado esta pregunta, que a mi juicio era entre las más importantes propuestas de Daniel. Como están las cosas, se ha anunciado por parte del Ejecutivo que tentativamente la fecha para la realización del referendo y consulta sería el 30 de noviembre. Plazos y pasos. ¿Usted cree que se alcance a presentar
estamos todavía con los tiempos. Ayer la vocera de gobierno indicó que se iban a reformular los planteamientos que habían sido descartados o rechazados por la Corte Constitucional en su decisión. ¿Qué es lo que procede o qué es lo que sigue de aquí en adelante para que pueda el Ejecutivo realizar finalmente su consulta? A ver, creo que si la idea es, por un lado, plantear nuevas preguntas y por otro, reformular aquellas que lamentablemente no han sido calificadas en cuanto a la vía por parte de la Corte Constitucional, eso en consecuencia le obliga al presidente de la República también a replantear la fecha que él ha anunciado tentativamente como fecha para la realización de esta consulta popular. Digo esto porque como todavía no sabemos cuáles son los temas y las preguntas nuevas que el presidente buscaría agregar, mucho dependerá de aquello, porque sin duda alguna habrán temas que tal vez puedan ser tramitados vía enmienda constitucional, pero probablemente haya otros que de manera inexorable tengan que ir a la reforma parcial. Como hemos conversado con usted, un procedimiento de reforma parcial evidentemente demora algunos meses y eso haría prácticamente imposible que lleguemos al 30 de noviembre con una consulta popular, tal vez con todas las preguntas que el presidente Noboa está pensando plantear. De hecho, la sola idea de replantear, por ejemplo, las preguntas de castración química y registro de violadores, juicio político a los miembros de la Corte, desaparición del CPCCS, harían que entonces tenga que irse directamente a la reforma parcial, al menos en las dos últimas, y eso obligaría a replantear la fecha de la consulta popular. Creo que lo más responsable es eso. Al día de hoy, querida Luisa, esta es una consulta popular que se ha quedado desde mi punto de vista sin condumio, lo voy a decir así coloquialmente también. Oficialmente solo tenemos una pregunta, que es la de bases militares. Esa es la única pregunta que está lista para ser incluida en una papeleta. La del retiro del financiamiento a las organizaciones políticas, la de reducción de asambleístas y la de trabajo por horas en el sector turismo son preguntas que todavía dependen de un último pronunciamiento de la Corte Constitucional, así que todavía no son preguntas aptas para una consulta popular. Entonces creo que hay que de algún modo sentarse con calma a estudiar primero a replantearse el equipo jurídico que está acompañando al presidente de la República y luego de que ojalá en Carondelet se haga un mea culpa respecto a eso, porque no es la primera vez que el joven que le asesora al presidente en la Secretaría Jurídica le hace una trastada de estas, el presidente queda como el zapato ante esta corte, y luego de eso hacer públicos los temas que se quiere plantear y sobre la base de eso ir tomando decisiones. Yo no le veo el apuro de hacer una consulta popular vacía de contenido al 30 de noviembre. Y creo que si queremos realmente, si detrás de esto hay la intención seria de ofrecerle al país un responsable paquete de reformas constitucionales, hay que tomarse las cosas con algo más de calma, aunque no nos guste, acatar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y seguir los procedimientos que se establecen para, de algún modo, ofrecer soluciones, porque la idea de una reforma constitucional es que esas modificaciones, de algún modo, ayuden a resolver los problemas de la gente y los problemas institucionales que evidentemente tiene el país. Y hacerlo al apuro creo que no abona esa solución. Doctor Quintana, gracias como siempre por la deferencia que tiene para con esta servidora y nuestra estación, darnos sus valiosas opiniones y conceptos respecto del alcance de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y también ir analizando punto por punto cuál es la salida que tendría el equipo jurídico de la Presidencia de la República de cara a su intención de poder llevar a cabo esta consulta popular en la fecha prevista. Espero volver a conversar en una próxima oportunidad y le deseo que tenga un buen día. Seguro que sí. Gracias por la invitación siempre. Para mí es un privilegio. Un abrazo, Luisa. Buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 34 minutos, 8:30.